Hola a todos, me presento, soy Angelis Baltoano y el día de hoy le voy a hablar un poco sobre vejiga hiperactiva. Como definición tenemos que es la presencia de urgencia urinaria, normalmente acompañada de frecuencia miccional aumentada y nocturia, ya sea con o sin incontinencia urinaria urgente, en ausencia de una infección del tracto urinario o de otras patologías. También se define como deseo miccional de forma repentina e imperiosa, siendo difícil de posponer. La urgencia es el síntoma distintivo de la vejiga hiperactiva. Y también el paciente considera que ha aumentado el número de sus micciones cuando lo normal es hasta 7 micciones al día, aunque el número de micciones se puede ver modificado por la ingesta de fluidos, las comorbilidades y otros factores. La prevalencia de la vejiga hiperactiva se estima en un 11.8% de la población general, con tasas similares en mujeres y varones, afectando a más de 400 millones de personas en el mundo. La prevalencia aumenta con la edad, con un 30 a 40% de personas mayores de 75 años. Y bueno, ¿cómo funciona una vejiga saludable? Bueno, los riñones producen orina que va hacia la vejiga. Cuando orinamos, la orina sale de la vejiga por un conducto que se llama uretra. Un músculo de la uretra, que se llama esfínter, se abre para que la orina pueda salir del cuerpo. En las mujeres, el orificio uretral está ubicado exactamente arriba de la vagina. Los hombres tienen el orificio de la uretra ubicado en la punta del pene. Cuando la vejiga se llena, las señales nerviosas enviadas al cerebro finalmente desencadenan la necesidad de orinar. Y al orinar, estas señales nerviosas coordinan la relajación de los músculos del suelo pélvico y los músculos de la uretra. Los músculos de la vejiga se tensan y de este modo expulsan la orina. Y hablando de los anormales, cuando se causan contracciones involuntarias de la vejiga, se le llama la vejiga hiperactiva, que se produce cuando los músculos de la vejiga comienzan a contraerse solos. Aunque el volumen de la orina almacenada en la vejiga sea bajo, se denominan contracciones involuntarias y generan una necesidad urgente de orinar. Y en los síntomas, algunos de estos son la necesidad repentina y no controlada de orinar, tener que orinar en muchas ocasiones más de 8 veces al día, tanto de día como de noche, e incluso pueden producirse pérdidas involuntarias de orina. Como fisiopatología, tenemos que la vejiga hiperactiva es por definición de origen idiopático, debiendo descartarse otras patologías que puedan generar la sintomatología, tales como infección urinaria, tumores vesicales, obstrucción del tracto urinario inferior o enfermedades neurológicas, entre otras. La vejiga hiperactiva presenta una etiopatogenia multifactorial. Las causas de la vejiga hiperactiva pueden tener un origen neurogénico, urotelial, miogénico o idiopático. Cualquiera de estos mecanismos pueden producir la sintomatología urinaria asociada con la vejiga hiperactiva. El aumento de la contractilidad del detrusor hiperactivo en la vejiga hiperactiva se debe a la hipersensibilidad de los receptores muscarínicos 2 o 3. La acetilcolina liberada en las vías del sistema nervioso parasimpático produce la activación de los receptores muscarínicos 3, responsables de la contracción de la vejiga. Por otra parte, la activación de los receptores muscarínicos 2
produce una reducción del adenosínmonofosfato cíclico, previniendo la relajación. Los fármacos antimusarínicos causan sobre la activación de la vía parasimpática que produce la contracción del destrusor. Recientes avances en la fisiopatología de la vejiga hiperactiva han identificado 3 subtipos de receptor beta-adrenérgico, beta 1, 2 y 3 en el destrusor y urotelio. Los receptores beta-3 adrenérgicos son predominantes con más del 97% del total de ARN mensajero del receptor beta-adrenérgico y se considera que es el subtipo principal implicado en la relajación del destrusor en humanos. Durante la fase de llenado vesical predomina la estimulación de la función simpática. Se libera noradrenalina de las terminaciones nerviosas, lo que induce predominantemente la activación del receptor beta-3 adrenérgico en la musculatura de la vejiga y por tanto la relajación del músculo liso de la misma mediante aumento de las contracciones. Estos hallazgos han llevado al desarrollo de fármacos agonistas de beta-adrenérgicos como mirabegron, recientemente aprobado en España, que actúan estimulando los receptores beta-3 y produciendo relajación del destrusor. Existen diversas afecciones que pueden contribuir a causar los signos y síntomas de la vejiga hiperactiva. Por ejemplo, tenemos los trastornos neurológicos como el accidente cerebrovascular y la esclerosis múltiple. La diabetes, infección de vías urinarias que pueden causar síntomas similares a los de la vejiga hiperactiva. También tenemos los cambios hormonales durante la menopausia en las mujeres y afecciones que repercuten en la vejiga como tumores o cálculos. Otros factores que dificultan la eliminación de orina de la vejiga como agrandamiento de la próstata, estreñimiento o una cirugía previa para tratar la incontinencia. Los síntomas de la vejiga hiperactiva también pueden asociarse con lo siguiente, como los medicamentos que hacen que el cuerpo produzca mucha orina o que deben tomarse como un líquido, con mucho líquido, consumo de demasiada cafeína o alcohol, también el deterioro de las funciones cognitivas debido al envejecimiento, las dificultades para caminar que pueden generar una ausencia urinaria si no puede llegarse al baño rápidamente, el vaciamiento incompleto de la vejiga, aunque la causa específica de la vejiga hiperactiva puede ser desconocida. En los factores de riesgo sabemos que al envejecer aumentan el riesgo de presentar vejiga hiperactiva. También es mayor el riesgo de presentar enfermedades y trastornos tales como agrandamiento de la próstata y diabetes, que pueden contribuir a otros problemas relacionados con la función de la vejiga. Y muchas personas con deterioro cognitivo, por ejemplo, los que han tenido un accidente cerebrovascular o tienen la enfermedad de Alzheimer, desarrollan una vejiga hiperactiva. La incontinencia que se produce a causa de este tipo de situaciones puede controlarse con cronogramas para beber líquido, horario y recordatorios para evacuar, prenda absorbente y programas de movimiento del intestino. Durante la evaluación inicial del paciente con vejiga hiperactiva se debe incluir historia clínica, exploración física, análisis de orina, diario miccional y valoración mediante cuestionarios de síntomas. Para realizarse una adecuada historia clínica es fundamental en la evaluación inicial de los pacientes con vejiga hiperactiva. La historia clínica debería recoger el tipo, tiempo y gravedad de los síntomas y la presencia o no de incontinencia urinaria. Además, la historia clínica debe permitir diferenciar
incontinencia urinaria urgente, de la incontinencia urinaria de esfuerzo y de la incontinencia urinaria mixta. También hay que detectar posibles síntomas o antecedentes que sugieran que es necesario la derivación para un estudio en más profundidad. En la historia clínica también hay que incluir cualquier patología que pueda presentar el paciente, así como los tratamientos farmacológicos que está recibiendo en la actualidad para comprobar si podrían tener algún impacto sobre los síntomas de vejiga hiperactiva o causarlos. Es preferible reflejar los síntomas de una forma clara y que no puedan ser objeto de confusión. Por ejemplo, la frecuencia miccional diurna como hora entre micciones, por ejemplo, 1 hora o bien de 3 a 4 horas. Y frecuencia miccional nocturna como un número de veces que se levanta el paciente a orinar. No es recomendable usar términos que puedan llevar a confusión o interpretarse de forma ambigua, tales como polaquiuria, diurna, nocturna, o el término poliuria debe reservarse para pacientes en los que haya objetivado este hallazgo. En la exploración física debe incluir exploración abdominal para detectar aumento del volumen de la vejiga o la presencia de otras masas abdominales. En varones se debería realizar tacto rectal y en el caso de las mujeres se debe evaluar el estatus estrogénico y la posible presencia de prolapso de órganos pélvicos. En el análisis de orina debe realizarse para detectar la presencia de infección del tracto urinario o hematuria. El sedimento de orina debe realizarse para estar seguro de que no existe una alteración orgánica en la vejiga que cause los síntomas como una infección urinaria, hematuria, leucocituria o sospecha de litiasis vesical. En el diario miccional, la medida de la frecuencia y gravedad de los síntomas es un paso importante en la evaluación y manejo de los pacientes con vejiga hiperactiva. Los diarios miccionales de 3 a 7 días son una herramienta fiable para la medida del volumen miccional, la frecuencia urinaria y los episodios de urgencia e incontinencia. Además, han mostrado ser sensibles al cambio y sirven para la medida de los resultados. Y en el caso de los varones, el uso de diarios miccionales debe servir para evaluar o con un predominio de los síntomas de llenado o nocturia. La duración de los diarios miccionales en varones debe ser de al menos 3 días. En los cuestionarios está la de puntuación y cuestionario de síntomas o cuestionarios que miden los resultados comunicados por los pacientes o que miden de forma genérica. Los cuestionarios de síntomas pueden ser utilizados en el cribado y clasificación de la incontinencia urinaria para medir la gravedad de los síntomas y ayudar a determinar la necesidad de cambio del tratamiento. Y como prevención se pueden tomar las siguientes medidas para llevar un estilo de vida saludable y así reducir el riesgo de tener vejiga hiperactiva. Mantener un peso saludable, hacer actividad física, limitar el consumo de cafeína y alcohol, no fumar, controlar las afecciones crónicas como la diabetes que pueden potenciar los síntomas de vejiga hiperactiva y hacer ejercicios para fortalecer los músculos del suelo pélvico. Gracias por su atención.